Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder saludarles nuevamente. Estoy aquí reunido con mi hermano Elmer, parte de mi equipo pastoral, y pues queremos compartir con ustedes un tema de interés, y es el de la oración. Estamos en un tiempo de oración, ¿verdad? Estamos orando en nuestros hogares, y creo que para que podamos ver un resultado, que es lo que nosotros buscamos al orar, encontrar un resultado, tenemos que tener una oración eficaz. Ese es el tema de esta preciosa hora, ¿va? Lo que es una oración eficaz. Y pues voy a permitir a mi hermano Evelyn que también esté presente en esta hora, y vamos a estar hablando sobre este tema interesante. Amén, hermano, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí compartiendo con el pastor una palabra de bendición, y pues hoy en día aprovechando las plataformas para poder compartir la palabra. Entonces esperamos que usted pueda ser bendecido y poner por obra la palabra. Como Iglesia de Cristo Rey nos estamos uniendo y esperamos en Dios que esto pase pronto, pero debemos también aprovechar el tiempo para bendecirlos a través de la palabra del Señor. Como decía el pastor, vamos a compartir un tema especial, ¿verdad? Que es lo que hoy en día tenemos como arma poderosa, y es la oración. Amén. Definitivamente, para poder recibir tenemos que saber pedir. La Biblia nos enseña ese principio. Muchas veces la gente dice, no, Dios conoce mis necesidades. Pues yo quiero decirte que Dios conoce hasta el día en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Dios tiene todo bajo control. Pero para que Dios nos pueda dar, nosotros tenemos que pedir, y hay que saberlo hacer. Así que hoy esperamos poder bendecir tu vida con esa enseñanza en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea el que nos guíe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a la vida de nuestros hermanos a través de las redes sociales y llevar esta palabra de bendición, esta palabra de enseñanza que edifique, fortalezca sus vidas. En tus manos dejo este tiempo. Auxílianos, Espíritu Santo, por favor, toma el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el libro de Mateo, capítulo 21, quiero que iniciemos ahí viendo en esta preciosa hora uno de los requisitos, uno de los sazones que tiene que tener tu oración, y es la fe. Dice en Mateo 21, verso 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, escuche esto, si tuvieres fe y no dudares, no solo haría lo de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. O sea, viene Jesús y les dice, el primero que ustedes necesitan es tener fe. Nosotros no podemos pedirle nada a Dios sin fe, porque entonces no nos va a funcionar. Y oiga bien lo que dice en el verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. A mí me impacta, yo he predicado muchas veces esto en la iglesia, este versículo precioso, poderoso, dice, y todo, ¿verdad? Todas las palabras que están en la Biblia están con un sentido porque fue inspirada por Dios. Entonces no hay una palabra de más o una palabra de menos. Dice, y todo, eso quiere decir todo, lo que pidas en oración, todo lo que pidieres en oración. Hay que pedir, pero hay que pedir en oración, creyendo, ¿verdad? Fe es lo que necesitamos. Ministerio Soren está en el año de la fe, y nosotros cuando pedimos tenemos que creer con todo nuestro corazón. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que lo vamos a recibir. No sé cómo lo miras, Elmer, en esta hora, este primer versículo que estamos usando, que para mí pues es una bendición. Ya lo he predicado muchas veces y no sé qué. Amén, pastor. Sí, sin duda la palabra nos enseña a pedir con fe, ¿verdad? Todo lo que pidiéramos en oración, pues lo vamos a recibir. Y yo creo que lo que usted ha dicho es bien importante, de que cuando nos acercamos a Dios tenemos que ir confiados en que Dios va a responder a nuestras oraciones. Yo quiero agregar algo, no sé si usted lo trae, pero en el libro de Santiago menciona algo precioso en su capítulo 5, versículo 15. No sé si usted lo trae, pero igual lo vamos a compartir. Amén. Dice, y la oración de fe
en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiese cometido pecados. Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero el 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, no sé cómo ve eso usted, que Elías era un hombre semejante a nosotros, pues, porque tenía la humanidad, lo que nosotros tenemos, pero también Santiago lo menciona, ¿verdad? Y él dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, entonces nos damos cuenta cómo Dios nos habla, que a pesar de nuestra humanidad, pues Él va a escuchar nuestras oraciones, pero siempre tienen que ir acompañadas de fe. Amén. Definitivamente la fe. Yo creo que este texto, lo que el escritor Santiago sí está dejando claro, es que independientemente de quién ore, media vez ore con fe, porque no dice que solo la fe del cristiano, la oración del cristiano, no. Muchas personas que son inconversas aún así levantan oración con fe, creen en Dios, y pues ese es el resultado, recibir. Dice que Santiago era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que la Biblia nos está diciendo ahí es que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que nos está diciendo ahí es que no era Superman, pues, no era un hombre sobrenatural, era un hombre de fe, que en medio de todas sus debilidades le creía al Señor, y eso es lo que marca la diferencia en una oración, que nosotros le creamos al Señor. Definitivamente eso es para mí lo que quiere decir el escritor Santiago, ¿va? Porque si no sabemos, no pedimos con fe, hermanos, difícilmente. Santiago es un libro que se los recomendaría, habla mucho de la fe y de cómo saber pedirle a Dios, ¿va? Si no pedimos con fe, no vamos a recibir cosa alguna del Señor, ¿verdad? Otra cosa interesante que yo también encuentro en la palabra, volviendo al libro de Juan, capítulo 15, y oiga esto, nosotros tenemos que pedir con sabiduría. Cuando oramos tenemos que ser sabios, no solo hay que pedir, porque muchas veces la gente se pone a pedir y dice, no recibí lo que pedí porque no supo pedir con sabiduría. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Oiga esto, como que Jesús está diciendo, si ustedes piden conforme a mis palabras, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a veces pedimos conforme a nuestras palabras, por eso no recibimos. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es uno de los secretos para que tú puedas recibir? Agarra la Biblia. Cuando estés enfermo, dile, tu palabra dice, oiga esto, ¿no? Porque tenemos que permanecer en las palabras de Él. Tu palabra dice que por tu llaga yo fui curado. Entonces, al agarrar la palabra de Dios como fundamento para pedir, entonces eso te va a funcionar más. Si tú vienes y le dices, tu palabra dice que no es justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, tú estás comprometiendo a Dios de esa manera, porque Él dice, oiga bien, pues vamos a leerlo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Nuevamente aparece la palabra todo, interesante, ¿va? Todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo? Pidiendo conforme a lo que está en la palabra, ¿verdad? Así es, pastor. Es interesante escuchar y leer la palabra de Dios. Creo que como cristianos ese sería nuestra base, nuestro fundamento, el poder agarrar la palabra de Dios y pedir en base a lo que Dios nos dejó como es su palabra, ¿verdad? Pero para eso tenemos que comprender, estudiar, que meternos de lleno en su palabra para que nosotros podamos tener una oración eficaz, una oración que realmente llegue a los cielos y poder ser respondidas. Entonces, hermanos, yo creo que el pastor ha sido bien claro, honesto, que nos acaba de compartir de poder permanecer en la palabra de Dios, poder aferrarnos nosotros a su palabra y pues declararla en cada situación que nosotros estemos pasando, basados en la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que nosotros dejamos de ser gentiles y nos convertimos en hijos de Dios, y los hijos de Dios tenemos derechos.
Entonces usted se puede acercar orando y decirle, Señor, como dijo el hijo pródigo, yo soy tu hijo. O sea, te fallé, hice lo que hice, pero hijo nunca dejó de ser. Entonces usted tiene que acercarse a Dios y decirle, Señor, te fallé, pero soy tu hijo. Y como hijo tengo derecho, y los hijos tienen derechos, hermano. Entonces cuando usted pide basado en la palabra, Dios le va a responder. Otra de las cosas interesantes que encontramos en la misma Biblia que Jesús nos enseña, Juan 16:23, dice la palabra, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Oiga, entonces una de las cosas para una oración eficaz, tienes que pedir en el nombre de Jesús. Por ejemplo, si viene, yo como pastor vengo y le digo a una persona en la calle, me dijera alguien en la calle, mire, usted no me presta unas sillas. Y yo le digo, vaya a decirle a los líderes que yo se las voy a dar. Él va en mi nombre, le dice, mire, yo vengo en nombre del pastor Vides a traer unas sillas. No pueden negárselas porque la autoridad que Dios me ha dado en la iglesia, yo estoy autorizando. Entonces lo mismo dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo dará. Entonces una de las cosas que hay que pedirles en el nombre de Jesús. Pero el otro pasaje, no sé si lo tenés ayer, en el verso 24, el verso 24 es muy interesante, mira, ¿cómo dice? 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es una bendición y dice la palabra, hasta ahora nada habéis pedido. Entonces Jesús está haciendo bien claro, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todo lo que vamos a pedir, lo vamos a pedir en el nombre de Jesús, para que nuestro gozo sea cumplido, porque muchos hoy en día tenemos oraciones que no las hemos visto cumplidas, pero tal vez porque hemos pedido mal. Pero hoy la enseñanza nos viene a hablar a nuestra vida que todo lo que pidamos lo vamos a pedir en el nombre de Jesús. Es muy claro el verso, Pastor Luis. Bastante, porque dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces viene una especie como de reto, ¿va? Pedid y recibiréis. O sea, ustedes no han pedido en mi nombre, pero ¿saben qué? Pidan. Y hermano, Dios a veces como que nos tienda, nos reta. Pidan en mi nombre. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso quiere decir que el Señor quiere que tú y yo tengamos gozo. Y estamos pidiendo, hoy vamos a orar, hoy vamos a decir que el COVID-19 retrocede. En el nombre de Jesús, en territorio guatemalteco, el COVID-19 va para atrás, porque aquí se está levantando hombres y mujeres de guerra. Por eso estamos hablando de la oración y vamos a estar dando enseñanzas durante estos días para poder combatir este ataque espiritual que está recibiendo nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Amén. Así que otra cosita que encontramos en el libro de Santiago que también me parece interesante, en Santiago 4:1, dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No están vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea que la Biblia nos enseña y nos dice que no tenemos lo que nosotros queremos porque no pedimos. Es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Mucha gente viene y dice, no, si Dios conoce mi necesidad. No, si Dios sabe de dónde la gente se está muriendo de hambre, pero la gente no está pidiéndole a Dios auxilio. Entonces Dios simplemente no se va a involucrar ahí. Hay que pedir. Y el verso 3, que es el que me interesa en esta ocasión, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es otro de los grandes problemas, y ahorita vamos ya a llegar al punto que los quiero llevar, es que si vamos a pedir, tenemos que saber pedir. Por ejemplo, Dios es el dueño del oro y la plata de este mundo, y creo que Dios tiene el poder de darme un carro del año. La pregunta es, ¿mis finanzas están capacitadas para mantener un vehículo de esta clase? Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Dios me podría regalar a mí una casa en una de las residenciales más caras de Guatemala. La pregunta es, ¿mis finanzas hoy están como para pagar el mantenimiento de ese tipo de casa? Porque hay que pagar seguridad, mantenimiento y un montón de cosas. ¿A dónde te quiero llevar? Que muchas veces pedimos y no pedimos bien. Pedimos como por lujuria. Dame un carro lujoso, pero para mantenerlo.
Entonces nosotros debemos de pedir, pero hay que saber pedir. Por eso muchas oraciones no se cumplen. No sé cómo lo miraste, pero... Cierto, pastor. Y me impacta esto que menciona usted de Santiago. Dice que pedimos, ¿verdad? Y pedimos mal. O sea que nuestras oraciones no han sido bien enfocadas, y creo que ese lo vamos a tratar más adelantito, ¿va? Pero que nuestras oraciones no van bien enfocadas y bien hechas. Se han hecho de una manera tal vez mal, y como usted decía, ¿va? Dios conoce las necesidades de todos nosotros, de lo que vivimos, de lo que estamos pasando, pero también donde hay una casa, donde hay una necesidad, donde alguien necesita algo, pero en esa casa no se dobla rodilla, en esa casa no se pide, Dios no va a llegar. O sea, Dios sí conoce, pero para que Dios vea, tiene que haber una acción en nosotros, ¿verdad? Es una acción, es de doblar nuestras rodillas, es de ir y de pedir, ¿verdad? Para que Dios tome el control de esa situación que estamos pasando. Entonces tenemos que ser bien claros. ¿Sabe qué es lo que yo siento también, pastor? Que los cristianos hoy en día no hemos usado esa arma poderosa que es la oración. O sea, todavía nos falta agarrar esa arma y decir, bueno, esto es lo que Dios me dio, porque dice la Biblia que todo lo que pida en su nombre, Él lo va a cumplir. Yo creo que hemos dejado de tener esa comunión, y hoy con toda la situación que está viviendo, yo creo que tenemos que retomar y agarrar esa arma poderosa que va a hacer que Dios aleje cualquier mal que venga a nuestro país, que es lo que tenemos que nosotros entender, que para que Dios actúe, nosotros también tenemos que actuar, y una de las cosas es la oración y doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Porque Dios sí conoce nuestra necesidad, pero para que Él se meta hay que clamarle, ¿verdad? Hay que clamarle. Lamentablemente hoy estuvimos también mandando un mensaje por la mañana, y decía yo que una de las pobrezas del cristiano es la falta de oración. Realmente ya cuesta, a veces a las personas hay que obligarlas a orar, amenazarlas con sus privilegios para que oren, cuando no debería ser así, porque orar es hablar con Dios, debería ser un deleite, como las parejas de los novios cuando hablan, se ponen a platicar contentos, gozosos. Cuando uno habla con su esposa, uno está tomándose un cafecito, uno agarra una conversación así sabrosa, porque hay amor. Así tiene que ser la oración, agarrarle sabor, porque estás hablando con tu Creador, con tu Padre Celestial. Muy bien, todo esto que yo te decía de pedir en el nombre de Jesús, saber pedir bien, es porque hoy vamos a estar orando, y quiero llevarte a una última parte en esta tarde, que está en Mateo 6, verso 7, y quiero que veas, Dios es muy entendido, pues Él es Dios. Mateo 6, 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, piensa que por estar repitiendo lo mismo, ¿va? Y repite, y repite, y repite, y repite, y repite, entonces van a lograr, no, hermanos. No, usted no va a empezar ahí, Señor, dame un carro, Señor, dame un carro, Señor, dame... No. Usted acérquese, Señor, tú conoces mi necesidad, sabes que yo necesito un transporte. Te pido, Señor, que me bendigas, y así. Entonces, de esa manera, porque muchos piensan que por la palabrería van a ser escuchados. Sigue diciendo el verso. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces ahí está claro, el Señor conoce mis necesidades, pero está esperando que yo le pida. Eso pasa que muchas veces uno ve, lo que pasa es que nosotros tal vez, como somos un poco alcahuetes, va, con nuestros hijos. Yo veo que mi hija como que quiere un su helado, va, entonces vengo y se lo compro. Entonces muchas veces pensamos que Dios conoce mi necesidad. No, el Señor está esperando que tú le pidas y que le sepas pedir con fe. ¿Cómo lo ves? Así es, pastor. Y fíjese que yo también tengo un pasaje antes de entrar de lleno, y se los voy a leer. Está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Y yo creo que también usted lo va a mencionar, pero quisiera leer, es una parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que también una de las claves, pastor, es que es la forma en que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Yo creo que Él da esta parábola para que nosotros, cuando vayamos a doblar nuestras rodillas, pues lo hagamos con humildad, ¿no? Llegar delante de Dios con humildad, acercarnos a Él, y como usted decía, ¿va? Tener en claro que nosotros somos hijos, y como hijos tenemos derecho, ¿va? Y muchos no hemos entendido ese principio de ser hijos, ¿verdad? Porque a nosotros como papás, nuestros hijos nos hacen algo y no los vamos a dejar sin comer, ¿va? Sino que siempre los vamos a bendecir. Yo creo que así es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció interesante esta parábola donde Jesús les explica a ellos, ¿verdad? Cómo acercarse, porque mucha gente, como usted decía, usa vanas repeticiones, ¿verdad? Y Dios quiere pues que nos acerquemos a Él de una manera humilde, no sé cómo. Sí, sí. Sí, definitivamente la humildad es como cualquier persona que se acerca a pedirle un favor a alguien. Llega, mire usted, disculpe la molestia, yo no quiero afectarle su tiempo, usted no me haría la campaña, no me ayudaría en esto, aún hasta para prestar dinero, cualquier cosa, llega la gente con humildad, entonces logra provocar en el corazón de los demás el deseo de querer ayudar. Pero si llegan con prepotencia o algo, o un hijo llega ahí con exigencias, mira, comprame esto, comprame aquello, definitivamente no agrada al padre ver una prepotencia en el hijo. Estos 2 personajes que leíste es una clara muestra pues que Jesús mencionaba de que cuando llegas con falta de humildad no le agrada. Necesitas ser humilde para poder alcanzar una bendición de parte de Dios. Y volviendo a lo de Mateo capítulo 6, yo quiero dejar esto en su corazón. Esta es una oración eficaz y fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice: vosotros, o sea, vamos desglosando las palabras que vamos a ir encontrando. Dice vosotros, viene Jesús y le dice a ustedes. Les voy a dar la clave de una oración eficaz, les voy a dar la clave del éxito. Vosotros pues oraréis así. Esta es la forma, orar así, ¿verdad? No es, algunos repiten esta oración varias veces pensando que fuera como que fuera un amuleto o algo así. No. Este solamente es el modelo que Jesús dejó. Si alguna vez usted la repite o la lee, está bien, pero no quiere decir que porque lea la misma oración 10 veces, eso me vaya a edificar, no. Lo que quiere decir que este es un modelo. Les dejo cómo se debe orar, le dijo. Vosotros pues oraréis así: Padre. Mire pues, la primera palabra que aparece en la oración de Jesús es Padre. ¿Qué es esto? Esto es, hermanos, el destinatario. ¿A quién debemos de orarle nosotros? Al Padre que está en los cielos. Nuestra oración va directamente al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Algo que usted tiene que entender es que Dios está en el cielo y usted está en la tierra, que Él está más alto que usted y que Él está más capacitado para bendecirlo que lo que nosotros estamos para poder bendecir al Señor, definitivamente. Santificado sea tu nombre, lo empieza a exaltar. Oiga, Jesús no vino y le dijo: mira, Padre nuestro que estás en los cielos, dame pan. No. Le dice: santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo quiero dejarte algo bien claro. Cuando tú te acerques, cuando tú vayas a orar, tienes que acercarte a Dios. Y mi consejo que yo le he dado a los miembros de la congregación es usar la palabra Padre. Padre.
porque Dios es nuestro Padre. Esa fue la revelación más grande que Jesús trajo a la tierra, y es que Dios, que es todopoderoso, es nuestro Padre. Para el mundo, Él es Dios, creador de los cielos y la tierra. Jehová es su nombre, o como le quieran llamar, pero para nosotros los cristianos, Él es papá, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas más tremendas que nos reveló el Señor Jesús. Y yo quiero también decirte que Jesús nunca lo llamó por su nombre, porque Él era su Padre y quería que usted y yo entendiéramos que nosotros nos tenemos que acercar a Él y pedirle como Padre. Él decía, pedir a vuestro Padre y vuestro Padre que está en los cielos. Jesús siempre trató de inyectar eso en nosotros. Quiero que continuemos leyendo ahí en el verso 10, el verso 11, perdón. El pan nuestro de cada día, esta es la segunda parte de la oración. La primera parte fue dirigida al Padre y exaltándolo. La segunda parte de la oración es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ahí ya está pidiendo. Si se da cuenta, en la primera, en el versículo 9 y 10, no está pidiendo, está exaltando al Señor. En el versículo 11 dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ahí está pidiendo. Y primero pide el pan, porque es lo más importante, ¿verdad? Después en el verso 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primero pidió pan y después pidió perdón de deudas. Y yo creo, Elmer, que una de las cosas es porque pide pan y después pide perdón de deudas. Porque el pan te lo da el Padre y las deudas te las da tu juez. Y Dios es más Padre que juez. Amén. Por eso es que él primero dice, dame pan. ¿Verdad? Esos son misterios, pues, son revelaciones que siento que el Espíritu nos da, que Dios es más mi Padre que mi juez, ¿verdad? Definitivamente. Y termina diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta pequeña oración hay tres cosas que pide: pan, perdón de pecados, y no nos metas en tentación. Lo que me da a entender es que no importa cuántas cosas usted le quiera pedir a Dios, pero primero, cuando empiece a orar, no empiece pidiendo, exáltelo. De ahí pídale todo lo que quiera y la oración termina. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, miren, una oración de éxito inicia exaltando al Padre, va dirigida al Padre, inicia exaltándole, dándole la gloria a Él, se le pide lo que quiera y se termina exaltando. O sea, que hace mucha gente, vamos a orar y empieza, Señor Jesús, te pido que me proveas, te pido que me sanes, hermano, ni siquiera lo adoró. Y la otra es, Señor, te pido que me des un trabajo, amén, y ni siquiera lo bendijo a terminar. Entonces te repito las claves antes para que Él me dé ahí su punto de vista: es, se pide al Padre, se le exalta, se le pide lo que tengas que pedirle, y nunca dejes de orar sin dar gracias, y nunca dejes de orar sin exaltar y decirle, bendito y alabado sea tu nombre. Es mi punto de vista, no sé cómo lo ves, hermano. Pastor, es una enseñanza muy buena de cómo Jesús enseña a orar. Y como usted decía, la gente lo cambió todo porque piensa que repitiendo las cosas va a venir la bendición, y no, Jesús fue bien claro y dijo, ¿verdad?, cómo teníamos que hacerlo. Lo interesante es que muchos de nosotros nos acercamos a Dios, pero ni siquiera, no sé por qué, pero siento que ni siquiera tenemos el valor de llamarlo Padre, ¿verdad? Y Él, en esta oración, Jesús nos está enseñando que le vamos a hablar al Padre. Como usted decía, Jesús nunca le dijo el nombre a Dios, Él siempre se refirió a mi Padre, y todas las cosas que mi Padre me dijo, yo se las estoy diciendo, les decía a los apóstoles. Entonces tenemos que, hermanos amados, tenemos que saber y comprender que cuando vayamos a iniciar una oración, siempre vayamos a Dios como Padre. Siempre tenemos que expresarnos delante de Él como nuestro Padre,
exaltándolo y bendiciendo su nombre, porque esa es la enseñanza que hoy usted nos está compartiendo y que, hermanos amados, tenemos que ya empezar a hacer una oración eficaz, bendiciendo el nombre de Dios, pero refiriéndonos a Él como nuestro Padre, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir lo que pidamos y podamos nosotros ver la mano de Dios en nuestra vida, pero haciendo una oración eficaz como el pastor nos está explicando el día de hoy. Amén. Pues vamos a hacer la prueba, a ver si lograste obtener la bendición, la enseñanza. Vamos a pedir con fe, le vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque si no pedimos en el nombre de Jesús, dice que no recibimos, y vamos a pedir bien, le vamos a pedir correctamente, ¿verdad? Y vamos a exaltar el nombre del Señor antes de terminar de orar. El tiempo de la oración, quiero terminar con esto, el tiempo de la oración no es el que termina la bendición, es la calidad. En otra ocasión vamos a hablar de la oración de Ana, la oración de Jabes, oraciones muy cortas, pero bien estructuradas, cortas, pero bien, y recibieron su bendición. Igual que cuando le dijeron a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Él vino y dijo, mira, necesito sabiduría para guiar a tu pueblo, porque tu pueblo que me pusiste a cuidar es grande. De una vez al grano, al hueso, y el hombre pues recibió sabiduría. Entonces, mientras más ores, mejor será, definitivamente. Mientras más tiempo le dediques a la oración, eso te va a fortalecer, pero tiene que ser una oración eficaz. Así que vamos a orar, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios hoy en el nombre de Jesús que nos bendiga, que guarde a nuestras congregaciones, que guarde al Ministerio Sorén, que guarde a su pueblo del COVID-19, que esa enfermedad no venga a dañar al pueblo de Dios aquí en Guatemala, y que pronto Guatemala se convierta en un ejemplo de bendición para el mundo entero. Así que vamos a orar, y si tú quieres cerrar tus ojos ahí donde nos estás escuchando, pues enhorabuena, vamos a compartir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que nos das de poder mandar esta enseñanza desde nuestro hogar a mis hermanos, oremitas que nos están escuchando, los hermanos de las diferentes iglesias que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús, que estás en el cielo y en todo lugar, Padre amado, Padre bello, gracias, porque si esto se ha logrado ha sido porque tú eres bueno. Padre bendito, hoy yo te pido, Padre amado, que nos cubras con tu sangre, que nos guardes y que no permitas que el mal toque nuestra morada, que el mal llegue a nuestra vida. Protege a cada miembro de nuestra familia, Señor, de nuestra congregación, de nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a muchas personas y que la puedan atesorar y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza en esta preciosa hora, mi Dios amado. Te exaltamos, te adoramos y te agradecemos, Señor, porque tú nos tienes con bien y nos tienes con vida acá, Señor, en esta preciosa hora. Tú eres bueno, mi Dios amado, y te pido que podamos seguir compartiendo de tu palabra a través de las redes sociales. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta preciosa hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pues qué gusto haber llegado hasta sus hogares o donde ustedes se encuentren en esta preciosa hora. Pronto estaremos publicando y enviando más bendición a través de estos videos que el Señor nos permite grabar con amor, con pasión para ustedes, ¿verdad? Así que gracias, Eme, por haberme acompañado en esta preciosa hora, y pues tengo el tiempo para que te despidas de nuestros amados hermanos que seguro han sido bendecidos hoy. Amén, pastor. Primeramente agradecerle a Dios la oportunidad y de poder compartir con usted. Hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido un privilegio y como dijimos al principio, pues la intención es bendecirlos a través de la palabra, y este
este no va a ser el primero, sino que vamos a seguir impartiendo la palabra de Dios, que es de mucha bendición. Esperamos que usted pueda compartir este mensaje, pueda hacerlo llegar a sus amigos, a sus familiares, para que la palabra de Dios pues se extienda y podamos alcanzar más almas para el Señor. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio grande estar acá y pues seguro vamos a seguir compartiendo la bendita palabra del Señor. Amén. Así, hermano. Dios los bendiga y hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.